y conocimiento de embarque, que certifique el movimiento de mercancía. En los términos CIF y FIP, el vendedor debe de proveer al comprador un documento de seguro cubriendo riesgos desde el lugar o puerto de entrega o embarque y el lugar o puerto de destino. Es decir, es obligatorio que los términos que los Incoterms CIF y CIP, el vendedor les suministre a ustedes como compradores una póliza de seguro. Uso de Incoterms para aseguradoras. Esto es muy importante y tienen ustedes que ponerle bastante ojo, porque últimamente estamos viviendo en un mundo muy inseguro, aparte de los fenómenos climatológicos que se están dando por el cambio, por el calentamiento global. También vivimos en un mundo donde se están dando bastantes situaciones como guerras, como inseguridad. Entonces deben de tener muy presente la contratación de un seguro de carga. En el caso de los Incoterms 2020, trae cambios en relación a las coberturas mínimas de seguro. En ambos casos se exigía la cláusula ICC, que significa que es la cobertura de seguros más limitada, es decir, que es la básica. Anteriormente, para los Incoterms CIF y CIP se exigía la cláusula de seguro ICC, es decir, que es la más básica. Solamente les va a cubrir lo que son incendios y explosiones, y en su caso algún tipo de inundación. Ahora, con los Incoterms versión 2020, se exige que para el Incoterms CIP se debe de contratar la cláusula de seguro ICCA, que es la cláusula de seguro más amplia. En consecuencia, tiene un mayor valor, es más cara y asume todos los riesgos que se pueden dar en el transporte de carga, siempre y cuando, salvo los ocasionados intencionalmente por el asegurado. Entonces, siempre es aconsejable que ustedes en las transacciones comerciales, ya sea marítimas o terrestres, pueden negociar, y es recomendable un Incoterms CIP, básicamente por la cláusula de seguros. Su mercancía iría más protegida, y por lo consiguiente cubriría más riesgos en la movilización de la mercancía. ¿Qué regulan? Los Incoterms regulan cuatro aspectos básicos, que son la entrega de mercancía, la transmisión de riesgos y la distribución de gastos, y los trámites de documentos aduaneros. Y es muy importante estos son los 4 aspectos básicos que regulan los Incoterms. No sé si en este punto tenemos alguna duda o consulta que podamos evacuar. Hola. Sí, quisiera, muchas gracias ahí por la explicación. Quisiera saber, digamos, qué cobertura tiene el seguro CIF y cuál es el CIP. O sea, como un ejemplo, ante una catástrofe, ¿qué sucedería con algo que yo esté importando? ¿Cómo impacta ese seguro y qué cobertura tiene? Solo para tener una idea, ¿verdad? Y la otra consulta que tenía es de que muchos proveedores no utilizan
los términos correctos. O sea, ahorita veo que están explicando sobre el cambio que hubo para los Incoterms 2020, sobre el DAT que cambió a ¿cómo era? A DTU, correcto. Exacto. Y yo todavía hay proveedores que siguen utilizando esos Incoterms, o sea, como que están con la versión antigua. ¿Cómo podemos manejar esos casos y quién prevalece? O sea, si yo acepté una cotización con ese Incoterm, pero ya no está vigente y llega a suceder algo, ¿cómo yo puedo reclamar o qué podría estar en vigencia aunque la cotización tenga un Incoterm obsoleto? La versión anterior. Exacto. Ok. Básicamente el CIF, el costo, sí significa costo, insurance, que es seguro, y F, que es flete. Prácticamente el Incoterm que se utiliza para este tipo de Incoterm es un Incoterm básico. Es decir, es una póliza de seguro básica. Solamente le va a cubrir, por ejemplo, inundación, hundimiento, incendios y explosiones. Básicamente es el Incoterm el seguro o la póliza de seguro de menor cuantía. En el caso del Incoterm CIP, sí está exigiendo un seguro más completo, que es la cobertura ICC-A, es decir, que le va a prácticamente cubrir cualquier riesgo siempre y cuando no sea causado a propósito o intencionalmente por el asegurado. Es decir, voy a incendiar algo con el fin de cobrar un seguro, voy a causarle un perjuicio a una mercancía, pero ya voluntariamente. Ahora bien, la otra consulta es que sí, los Incoterm de versiones anteriores sí están vigentes, tienen que ser bien, en el momento de la negociación con su vendedor, recuerden que los Incoterm son de mutuo acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo ambas partes, no. Y en el caso que, por ejemplo, se han dado situaciones donde ustedes solo van a ver que les mandan en una factura, que le colocan, un ejemplo, FOB o FCA, solamente le colocan el FCA sin la versión, solamente le colocan el Incoterm sin la versión y sin el lugar de destino convenido, en el caso de una disputa, se toma en cuenta la última versión de Incoterm, pero ya esto ya sería a través de un arbitraje. En estos casos creo que aquí, por lo menos en Honduras, creo que es la Cámara de Comercio o el COEP quien lleva este tipo de situaciones. Pero sí, le comento que sí están vigentes los Incoterm de versiones anteriores, siempre y cuando estos funjan y estén registrados en el contrato de compra-venta. Ok, muchas gracias. A la orden. Quería hacerles una consulta a ustedes. Claudia, ¿te escucho? Creo que Yadira levantó la mano primero, pero... Ok. Hola, buenos días. Sí, yo tengo una consulta y es referente a bueno, no sé si se va a ver más adelante, ¿verdad? Si es así, pues me dicen que en otro momento me despejan mi duda, pero es referente a la distribución de los gastos. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos situaciones en las que, un escenario, el proveedor no nos envía toda la carga que teníamos contemplada en un envío en el cual nosotros coordinamos la recolecta, ¿verdad? Bajo un XW. Entonces, se le quedó por fuera una carga, no le envió, una parte de la carga no le envió, entonces acordamos en la negociación con compras que, bueno, nosotros te vamos a enviar el material, pero va bajo nuestro costo, el transporte y todo lo gasto, un DDP por decirlo así. Ahora bien, la factura
y es algo que a mí me genera mucha duda realmente, porque si nosotros sabemos que para efectos de una liquidación, el sistema de aduana, informamos con TDP, ya no nos permite informar más gasto, ¿verdad? Como lo que es el seguro y el flete. Entonces, nos vemos obligados a que el proveedor nos tenga que hacer un ajuste de la factura y que el monto de la factura incluya el valor de la mercancía y también el costo del flete y seguro y cualquier otro gasto que se pueda tener. Entonces, no sé si usted me podría dar como que un panorama más amplio de cómo se deben manejar en esas situaciones y, o sea, cuál sería la forma correcta, porque realmente así como lo estamos haciendo, a mí, ¿verdad? En lo personal, no me hace sentido. Entonces, quería saber si me puede apoyar con eso. Ok, más adelante vamos a ver eso, pero sí, se dan situaciones en que la factura, en el caso del DDP, prácticamente contiene todos los costos. Aparte del costo, contiene también, tiene registrado los costos en el país exportador, fletes internos, gastos de exportación. Prácticamente el DDP incluye todos los gastos. Prácticamente es colocar la mercancía en el país de destino, pero sin pago de impuestos. Lo único que no contiene es el pago de impuestos. Vamos a irlo y lo vamos a ver más adelante, pero sí, en algunos casos ya el sistema de aduanas, en este caso el SARA, no le permite a uno, cuando usted registra una declaración, le coloca el Incoterm. En este caso DDP, prácticamente el DDP le cubre todo. Y es muy difícil de que, por ejemplo, le coloque DDP, un ejemplo, le coloca DDP y después quiera sumarle un flete interno, por ejemplo, un flete externo, cuando se supone que este Incoterm prácticamente cubre en su totalidad los costos. Más adelante vamos lo vamos a ver en la parte de clasificación y transferencias, pero sí, creo que en este caso sí sí le sugiero a usted que cuando es DDP, prácticamente viene toda la información. Es muy difícil que usted quiera aplicarle otro costo. En este caso debería de utilizar algún otro tipo de Incoterm, porque ya no le va a permitir ni siquiera en la factura, porque si le coloca DDP, por ejemplo, y le suma otro costo, prácticamente es un costo, pero que no le cubriría el DDP. En ese caso tendría que modificar la factura e incluir ese valor. Pero ahí es justamente donde para mí, pues como que no tiene sentido. O sea, puntualmente en el caso que le planteé, en el que nos dice el proveedor, bueno, yo te voy a enviar esto, va por mi cuenta, yo voy a cubrir todos los cargos que tengas locales, pero, o sea, al final de cuentas, viene a modificarnos una factura que sale por un valor más elevado, en el cual podemos utilizarlo solo para efectos de aduana, pero que si nos vamos a futuro, no tendría trazabilidad, ¿verdad? Para cuestiones de auditoría, no tendría trazabilidad. Correcto. Porque el Departamento de Finanzas está registrando una factura solo por el valor de la mercancía y nosotros para efectos de aduana estamos declarando otra con todos los costos, con todos esos valores. Entonces, por eso es que me crea tanta incertidumbre ese tema de cómo manejarlo. Fíjese que anteriormente, en este momento no lo recuerdo bien, en el portal de aduanas tuve acceso a ver un manual de procedimientos en el cual indicaba que según el Incoterm, no, en el sistema en el portal de aduanas. Correcto, es que hay un manual que se llama... correcto. Ok, perdón. Ajá. Ok, pero ahí indica que, bueno, indicaba, no tuve acceso a leerlo muy bien, pero sí así mencionaba de que se informaba el Incoterm y esos otros valores, como el flete y el seguro y los otros gastos, se informaban en otro apartado, no netamente así como, o sea, el valor de la factura podría ser solo por el importe de la mercancía y esos otros costos se informaban en otro apartado. Entonces, bueno, no sé, ahí no quiero alejarlo del tema. Sí. Lo que pasa es que ya no sería DDP, entonces.
porque sí se podría hacer, por ejemplo, un FCA, un FOB, por ejemplo, y ya el FOB solamente le va a cubrir a la mercancía puesta a bordo del buque o en un lugar intermedio, pero ya sí, ya sería otro tipo de Incoterm porque el DDP ya la incluye dentro de los... Ya incluso le incluye el flete principal, el seguro. Más adelante lo vamos a desglosar y sí, con gusto sí le voy a dar mi correo y me manda la consulta y yo le prometo investigarlo más detalladamente. Está bien, gracias. ¿Ok? Otra cosa. ¿Sí, Claudia? Sí, gracias. Solamente quería entender, porque no me queda muy claro, la diferencia entre CIP y CIF. ¿Sería el medio de transporte? Correcto. El CIF, Ok, CIF es para uso exclusivo marítimo, mientras que el CIP marítimo. lo puede utilizar en cualquier medio de transporte, incluido lo puede utilizar en marítimo también. Y también multimodal, es una combinación de 2 o más medios de transporte. Nada más que lo que también cambia es la obligación de la póliza de seguro. En el seguro. sí, tiene que utilizar un ICC C y en los términos de CIP, un ICC-A, es decir, una póliza de seguro más completo. Más completo. Yo les sugiero siempre, porque normalmente... Siempre usar el CIP. El CIP, o en su caso, pues también ver la manera de que con su proveedor puedan utilizar otro tipo de seguro, nada más que ya el Incoterm ya prácticamente en el CIF le está diciendo que ellos solo están obligados a utilizar una cláusula FEC. Entonces ahí en ese caso ustedes como importadores tendrían, para asegurar mejor su carga, les sugiero utilizar o contratar una póliza adicional de seguro. Ok, pero eso implícitamente, si yo pido CIP, ¿aplica lo del seguro ICCA? Correcto. ¿O tengo que aclararlo con el proveedor? Sí, tiene que aclararlo. Mire, lo aplica, pero desgraciadamente muchos proveedores no conocen los Incoterm, entonces tendría usted que explicarle y exigirle el tipo de seguro, siempre y cuando sea versión 2020. Ok, 2020, ok. Les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan una situación que se dio en el año 2020 con el ETA y el IOTA? Muchas empresas perdieron mercancía en la inundación, pues, y tuvieron problemas con el seguro, pues, porque ya la mercancía había finalizado una vez que fue entregada en la bodega de aduanas, en este caso, en aquel tiempo era Swissport. Entonces, muchas empresas lograron salvar su mercancía cobrando el seguro, haciendo efectivo el seguro. ¿Por qué? Porque tenían una póliza de seguro más completa. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que Alexis había levantado la mano. Sí, buen día. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre el FCA y el Lexworth. Ah, ok. Ya casualmente ya vamos a ir por ahí. Ya vamos a ir por las definiciones y lo que significan cada uno de los Incoterm. Por ejemplo, vamos a iniciar con lo que son las transferencias de riesgos y costos. Y aquí vamos a definir lo que corresponde a cada actor, a cada parte, es decir, al vendedor y al comprador. El Lexworth significa, o puesto en fábrica, significa que el vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a las mercancías una vez que ha entregado las mercancías en el punto acordado, si lo hay. Es decir, los propios locales del vendedor. En resumen, el Lexworth es cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador en fábrica.
prácticamente le entrega la mercancía, usted compra la mercancía, pero el vendedor quien le vende se la coloca en fábrica o en un lugar o en otro lugar, siempre y cuando sea acordado, puede ser algún plantel del mismo vendedor o alguna bodega del mismo vendedor. El Edward es un Incoterm prácticamente bien, es más, el Incoterm Edward quiso ser, posiblemente en el 2030 ya no exista, porque prácticamente es un Incoterm bien, prácticamente todo el riesgo le queda al comprador. Y una de las situaciones de los problemas que se tiene con este Incoterm es que el comprador tendría que tener por obligación a alguien que reciba en bodega. Si no tiene a nadie que reciba en bodega, no va a saber cómo va a llegar la mercancía. No sé si... No sé si me entienden. Prácticamente el Edward, la mercancía la entregan en bodega. Solamente el vendedor se va a hacer cargo del embalaje y el empaque de la mercancía. Ya la carga en sí al medio de transporte corre por cuenta del comprador. Es decir, prácticamente el riesgo es del comprador. La cláusula E significa entrega directa, es decir, directamente se le entrega el comprador al vendedor en la planta. El vendedor es el encargado, prácticamente solamente se encarga de brindar la carga empacada y embalada. Pone las mercancías a disposición del comprador en sus instalaciones, fábrica, almacén del vendedor, y todos los gastos a partir de ese momento corren por cuenta del comprador. Solo para ampliar un poco más en este punto de lo que mencionó el licenciado Darío, si le llegara a suceder algo a la mercancía dentro de la fábrica, cuando ya fue entregada al transporte del comprador, ya no es responsabilidad del vendedor, aunque se encuentre dentro de su fábrica. Es correcto. Les voy a poner un ejemplo claro, y me gusta hablar bastante y poner ejemplos para darles una óptica mayor. Por ejemplo, ustedes compran Edward y la mercancía tienen que subirlas con un heister, un montacarga. Supongamos que el vendedor se las coloca en la rampa. Ustedes envían un heister, en esa maniobra la mercancía cae. ¿De quién es responsabilidad? Me gustaría que alguien de ustedes me contestara. Compro Edward y la mercancía, yo mando a mi heister para que cargue. ¿De quién es responsabilidad si esa mercancía cae en el proceso de manipulación de carga? Es nuestra. Es correcto. Por eso el Edward no es muy conveniente si ustedes no tienen un grupo logístico o alguien que les haga todo este tipo de movimientos. Otras situaciones que se dan también, pero no quitarles mucho tiempo porque creo que me voy a extender un poco más. Se dan situaciones de que, por ejemplo, en la compra-venta, el vendedor le factura una mercancía y se la factura con un valor total de $100,000, por ejemplo. Pero en el proceso, él manda en partes, no manda fraccionado el envío, pero no le notifica a ustedes como compradores que les está mandando en partes la mercancía. ¿Qué sucede? Cuando la mercancía llega a destino, normalmente, como ustedes no saben que les están mandando fraccionada la mercancía, entregan documentos al agente aduanero, el agente aduanero hace el proceso de despacho, paga los impuestos, y cuando llega la mercancía a las bodegas de ustedes como compradores, ¿qué pasa? Les llega con un faltante. Entonces, ¿qué significa? Es otra de las limitaciones que tiene el Edward,
que prácticamente cuando ustedes deben de tener a alguien que esté en bodega recepcionando de parte del vendedor esa mercancía. Entonces, prácticamente ustedes están tomando el riesgo en algunos casos de obtener un faltante y después vienen los reclamos, la duplicidad de pago de impuestos ante aduana porque se pagaron los impuestos completos. Entonces deben de tener mucho cuidado cuando utilicen el Incoterm Edgeworth. ¿Han tenido algún problema con el Edgeworth alguna vez? ¿O no lo usan? Porque la verdad no es un Incoterm muy utilizado. Porque prácticamente tendrían ustedes que tener a alguien en el país de exportación que les haga todo el proceso logístico desde acarreo de la mercancía, documentos de exportación, póliza de exportación, carga y descarga en puerto de exportación. Entonces, es un Incoterm bien complicado, salvo que ustedes como compradores tengan un forward o una especie de operador logístico que les haga todo ese proceso. FCA, alguien me preguntó cuál es la diferencia entre Edgeworth y FCA. Bueno, el FCA ya la mercancía es entregada por el vendedor, se le entrega al transportista, ya sea en las bodegas del vendedor o en algún lugar intermedio que puede ser algún tipo de bodega. La diferencia entre Edgeworth y FCA también es que ya la mercancía el vendedor la entrega cargada, ya la carga a un medio de transporte. El vendedor le transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causado a las mercancías cuando éste entrega al transportista o a otra persona designada por el comprador en el punto acordado, si lo hay. Nota, si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de transporte. Prácticamente esa es la diferencia. En el Edgeworth no hay carga de parte del vendedor al comprador. Simplemente la entrega en la bodega, pero en el FCA ya entrega la mercancía cargada en el medio de transporte o la entrega en una bodega o un punto intermedio. Solo para refrescar un poco, en la parte derecha de la filmina que tenemos ahorita, podemos ver cómo debe de verse un Incoterm en factura, donde debe de mencionar, en este caso el FCA Miami, debe de mencionar el Incoterm que se está utilizando, el lugar de entrega de la mercancía donde se va a hacer la transferencia de riesgo y la versión del Incoterm que se está utilizando, en este caso es 2020. Es correcto. Es correcto. Ya ustedes notaron cuál es la diferencia entre Edgeworth y FCA. El FCA ya, el vendedor entrega la mercancía ya cargada en el medio de transporte. En el Incoterm FCA, el vendedor es el responsable del empaque y embalaje de la mercancía, de la transportación de la mercancía de la fábrica al lugar de entrega designado, que puede ser un punto intermedio, una bodega. Y es también responsable de los trámites en aduana de exportación, documentos, impuestos y requisitos no arancelarios como ser permisos y gastos de exportación. Y el comprador es responsable del flete principal, del seguro del flete principal, gastos de importación, trámites de aduana de importación y la transportación de la mercancía del lugar de importación a la fábrica del comprador. FAS, libre a un lado del barco o franco al costado del barco, también se le considera. Este es un Incoterm de uso exclusivo marítimo. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al costado del buque designado por la empresa compradora. Por ejemplo, en el muelle
o en una barcaza. Es decir, el vendedor cumple con su obligación cuando entrega el medio de transporte o el contenedor al costado, es decir, al costado o en el predio de la compañía naviera o en el predio del operador marítimo. El comprador debe notificar. ¿Sí, Alexander? Consulta, en la parte del FCA, si entregase un forwarder en Miami, por ejemplo, el riesgo desde a partir de cuando se transmite al comprador, se transfiere al comprador, ya estando la unidad de transporte en la bodega, el descargue de la carga por parte del forwarder, ¿ya corre el riesgo del comprador o es parte del vendedor entregar la carga en piso de la bodega al forwarder? Es responsabilidad del vendedor simplemente entregar la mercancía sin descargarla. Ya tiene que descargarla cuando se entrega en forward, es responsabilidad del comprador descargarla. Perfecto, gracias. A la orden. Nota. Bueno, estamos con el Incoterfaz, franco al costado del buque. El comprador debe notificar al vendedor sobre el nombre del buque, el punto de carga y cuando sea necesario el momento de entrega escogido dentro del plazo. Es decir, cuando es un Incoterfaz, perdón, cuando es un Incoterfaz, el vendedor tiene que ponerse de acuerdo con el comprador en la fecha de arribo del barco. ¿Por qué? Esto es para evitar demoras. Si viene el comprador y le dice, por ejemplo, a su vendedor, al exportador, mi barco, mi buque va a llegar el 20 de marzo, pero no se pusieron de acuerdo con el vendedor y el vendedor se lo mandó el 1 de marzo al puerto, ahí se va a dar un problema con las demoras y el pago por tener esa mercancía en patio en el puerto. Entonces se debe de coordinar, tiene que existir una coordinación bastante detallada y minuciosa entre comprador y vendedor. Y con el naviero también, ya en la práctica con el naviero también, porque en algunos casos la ETA, la fecha aproximada de arribo del barco, puede no puede coincidir con la fecha en que el vendedor arribó, colocó la mercancía en puerto. FOB. Este es otro Incoterm de uso exclusivo para vías marítimas. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. Es decir, el vendedor está en la obligación de entregar la mercancía a bordo del buque, es decir, debe de pagarle al operador naviero subir el barco a la borda del buque. Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucedería si en el proceso de carga de la mercancía del buque, de patio al buque, la grúa deja caer la mercancía? ¿Qué pasaría? ¿Quién sería el responsable ahí de esa operación? El vendedor. Correcto. Entonces se debe incluso, si es posible, asegurar todo ese tipo de situaciones, porque el riesgo está, o sea, siempre, en lo mínimo el riesgo siempre va a existir. El vendedor es el encargado, está obligado del empaque y embalaje de las mercancías, de la transportación de la mercancía de la fábrica al puerto de embarque designado, de los trámites
en aduana de exportación referente a requisitos no arancelarios como ser permisos de sanitarios, licencias, gastos de exportación como almacenaje y maniobras. El comprador es el responsable del flete principal, del seguro del flete principal, trámites en aduanas de importación y transportación de la mercancía del lugar de importación a la fábrica del comprador. Incoterm CFR, el vendedor, que significa costo y flete. El vendedor debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino designado. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque y proporciona la mercancía así ya entregada en el puerto de embarque ya designado. Prácticamente el vendedor cumple con su obligación cuando coloca también la mercancía a bordo del buque. El vendedor le transfiere al comprador todos los costos y riesgos de pérdida o daño causado a las mercancías cuando entrega la mercancía a bordo del buque o proporcionando la mercancía así entregada en el puerto de embarque designado. Es decir, que una vez que la mercancía es entregada a bordo del buque, el riesgo ya corre por cuenta del comprador. El vendedor es responsable del empaque y embalaje de las mercancías, de la transportación de las mercancías de fábrica al puerto de embarque, de trámites de aduana, de gastos de exportación y del flete principal del país de exportación al país de importación. El CFE, quien contrata el flete principal, es el vendedor. Mientras que el comprador es responsable del seguro del flete principal, de los gastos de importación y los trámites de aduana en el país de importación y del flete interno de la aduana, donde se nacionalizó la mercancía, hasta las instalaciones del comprador. No sé si tenemos dudas, consultas o algún comentario. Bien, continuamos. Al tener alguna duda o consulta, pueden levantar la mano y habilitar el micrófono, con mucho gusto. Sí, es un Incoterm marítimo, exclusivamente marítimo, y es uno de los Incoterms más utilizados. También en el caso de aduanas, en materia aduanera, el Incoterm CIF presenta los elementos relacionados con el valor en aduanas, que son el costo, flete y el seguro. Entonces tiende en la base imponible para en el momento del cálculo de los impuestos a pagar, utilizar el valor CIF, que en términos ya técnicos en aduanas es el valor en aduanas. La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y fletes necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino. Es decir, aquí en este caso, el vendedor se encarga de contratar los servicios del flete principal y del seguro. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía ya entregada en el puerto de embarque designado. El vendedor también contrata un seguro de cobertura mínima, que es el ICCA. Sí les sugiero investigar por internet qué significa el ICCA y el ICCC, para que ustedes tengan para que ustedes conozcan más a profundidad este tipo de términos. Si el comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría acordar por cuenta propia, que fue una consulta que me hicieron. Como la película de Simón. Fue una consulta que me hicieron hace poco
sí, en el caso de un Incoterm CIF, si ya necesitan una cobertura más amplia en seguro, va a requerir el comprador por cuenta propia solicitar una extensión o una póliza de seguro de mayor. Bueno, estimados, por efectos de tiempo, pues tenemos que llegar hasta este punto. Quisiéramos saber si también dar este pequeño espacio para que puedan hacernos alguna consulta o algún comentario. Nosotros vamos a compartirles la presentación completa para que puedan verlo con un poco más de detenimiento. Y siempre pues, vamos a brindar nuestros contactos para que en el futuro puedan hacernos cualquier consulta con referencia al tema. Buen día, estimados. Vamos a dar por concluida la presentación por motivos de tiempo. Vamos a planificar continuar el resto de la capacitación posiblemente la próxima semana, con el fin de dar por concluida, de terminar los Incoterm CIP y los correspondientes a la letra D, que son DAP, DPU y DDP. Cedemos la palabra nuevamente a nuestros anfitriones, Angie y Cristian. ¿Alguna duda, consulta adicional que tengan que realizar? Darío, tengo una consulta por acá que me hicieron llegar. Ok. Y me dice, pregunta, ¿es obligatorio que el Incoterm se declare en la orden de compra aun y cuando existe un contrato vigente que sí lo ampare en el acuerdo? Mira, recordemos que prácticamente la orden de compra no es un documento que se exige en el momento de presentar la declaración de importación, salvo exista algún tipo de requerimiento en situaciones como, por ejemplo, valor aduanero. Lo que sí es obligatorio es que el Incoterm venga en el documento, en la factura comercial. ¿Por qué? Porque la misma declaración del valor aduanero, que es un anexo al Recauca, lo exige, y al mismo tiempo el artículo 323 de Recauca exige que la factura comercial tenga el Incoterm según la versión y la versión del mismo. Pero sí es obligatorio que en la factura comercial, en la orden de compra, no necesariamente, porque la orden de compra prácticamente es un documento interno entre las partes. Ok. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Puede abrir el micrófono. Igual estamos proyectando un QR para que puedan escanearlo y hacer sus comentarios sobre esta capacitación. Tenemos una pequeña evaluación sobre la misma. Si no hay más dudas o consultas, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, por haberse conectado. Nuevamente estamos a la orden para cualquier duda o consulta que puedan hacer.
posteriormente. Muchas gracias a todos. Cristian, por favor, enviarles mi correo. Creo que en el chat se lo va a compartir Carlos. Y mi número telefónico también para cualquier consulta. Quedaron algunas cosas pendientes, pero vía correo les puedo apoyar. Y no solamente en Incoterm, sino que cualquier consulta de aduanas, de normativa aduanera, de tratados de libre comercio, procedimientos aduaneros y de gestiones antiaduanas, yo les puedo con gusto apoyar. Claro que sí. Cada uno ya tiene el contacto directo, ¿verdad? De la persona que le hizo llegar la invitación, ¿verdad? De parte del equipo de la torre, con su partner, con su gestor asignado. Con mucho gusto nosotros les podemos evacuar las dudas que tengan. Listo, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan un buen feliz día. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Buen día. Gracias. Buen día a todos.